Les bendiga en este sábado 5 de diciembre ya, y seguimos con el estudio de Daniel en el capítulo 9, una persona de oración. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de todas nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. La meditación de hoy. Si un hombre de Media, como fue Darío, pudo ser rey de Babilonia, es porque hubo una reestructuración del imperio. En un contexto de incertidumbre y de grandes cambios, Daniel proclama la palabra de Dios y se propone dar lo mejor de sí para conocer la voluntad de lo alto. Entonces, lee las profecías de restauración de Israel anunciadas por el profeta Jeremías. Habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Después confiesa los pecados de su pueblo, buscando la misericordia de Dios. Para Daniel, vivir como siervo del Señor significa una honra más grande que ser político. Los hombres de Dios toman como único parámetro la palabra y buscan primeramente su reino y su justicia. Las preguntas a meditar. ¿Qué entendió Daniel leyendo la palabra? Que se tenían que cumplir los 70 años de cautiverio determinados por Dios. ¿Cuál es el misterio sobre el reino de Dios que he entendido recientemente por medio de la palabra? Bueno, que Él permanece para siempre y que nos muestra las cosas que han de suceder, como lo hizo con Daniel. Debemos orar para comprender la palabra, y cuando ella se revela a nuestra vida, debemos igualmente reaccionar en oración. Después de comprender las Escrituras, Daniel entra en oración. Cerca del término de los 70 años de cautiverio, anunciados por el profeta Jeremías, lo que necesita Israel es prepararse para el día de su restauración. Primero que todo, Daniel confiesa los pecados de su pueblo: iniquidad, impiedad, rebeldía, desobediencia, entre otros. No son ligeros los pecados cometidos por Israel contra Dios. Todo pecado nos aparta de Dios y provoca su ira. Daniel toma como suyo los pecados del pueblo
y pide perdón a Dios por amor a su nación y a sus compatriotas. La gracia de la restauración es precedida siempre por la oración de arrepentimiento. Las preguntas a meditar. ¿En qué pone su confianza Daniel para pedir la restauración de Israel? En la misericordia de Dios y en el amor de Dios por Israel. ¿Por cuáles pecados de mi nación debo arrepentirme pidiéndole la misericordia a Dios? Bueno, creo que en México impera la mentira, la corrupción, el robo, la impunidad, la injusticia y muchos más. La oración de hoy. Señor Jesús, perdóname por haber prestado más oídos a la voz del mundo antes que a tu dulce voz. Desde hoy me enfocaré más en tu palabra, buscando tu misericordia que es fiel y se renueva cada día. Con humildad confieso mis pecados y me postro delante de ti pidiéndote que me perdones una vez más. El ensayo de hoy se titula El ayuno, un medio de oración desesperado. En ocasiones los niños amenazan a sus padres con no comer cuando no consiguen lo que quieren, pero nosotros no debemos ayunar con un corazón así, ya que es un medio para purificar el alma y no para obtener nuestros caprichos o dejar de comer. El propósito del ayuno es arrepentirnos del pecado que hay en nuestro corazón y buscar únicamente a Dios. Además, nos hace reconocer nuestra miseria y limitaciones, haciéndonos comprender que nuestra única esperanza es Jesucristo. El poder de la oración no depende de cuán fuerte gritemos. Por el contrario, una oración bien enfocada y un ayuno hecho con fe son como flechas imparables que perforan en el aire de los malos espíritus y que llegan hasta el trono del Señor en el cielo. Daniel, por ejemplo, esperó a Dios mientras ayunaba, como un navegante que observa las estrellas nocturnas buscando la ruta a seguir. Imaginen a Daniel hecho un anciano orando y ayunando, mientras que los funcionarios disfrutaban de los banquetes. Luego de las reuniones, Daniel oraba solo y en ayuno con ropas ásperas y ceniza. Él se aferraba únicamente a Dios porque reconocía su propia necedad y la del pueblo de Israel. Además, sabía que el futuro dependía del Señor, no de los hombres. Todo eso lo motivaba a orar desesperadamente por la restauración de su reino aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos sigue mostrando cómo Daniel, Señor, se humilló por los pecados de su nación, de su ciudad y por la restauración de Israel. Así también, Señor, oramos por México y por todas las naciones del mundo para que tú las restaures y para que se humillen delante de ti y reconozcamos el mundo entero que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, cuídense mucho.